porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Y sus comentarios. ¿Empezamos con la novela o dejamos la novela para después? Buenos días, Fernando. A ver. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy inicia la última semana de julio. Exacto. O sea que se cumple un mes más y un mes menos. Un mes menos. De la actual administración para quedar en 23 meses netos, 23 meses netos. Al 1 de agosto del 2017. Oiga, Fernando, ahora que usted hablaba de Bolívar, hay que cuidarse siempre del culto a la personalidad. Esté muerta o viva la persona. Porque Bolívar, puesta en su perspectiva, no hay la menor duda de que constituye uno de los elementos importantes en el desarrollo y la consolidación de nuestros estados nacionales, particularmente las 5 naciones que formamos parte de esa nación bolivariana y que fueron liberadas por la espada y el talento bajo la dirección de Bolívar. Pero detener el pensamiento para explicar la realidad de hoy solo con el pensamiento de Bolívar o creer que Bolívar está vivo para hoy resolver la crisis es creer que lo que él hizo es lo que tenemos que hacer. No. Sí. Lo que usted tiene que hacer es entender lo que Bolívar hizo y sus errores y entonces hacer lo que usted tiene que hacer en la coyuntura actual. Bueno, es manejar no solamente con el retrovisor, sino en reversa total. Es decir, sí, hay que mirar para atrás para ver que no venga alguien, ¿no? Pero hay que siempre tener la mirada hacia el frente. O sea, usted tiene que tener referencia a Bolívar, Martí, Miranda, Tomás Herrera, Augusto Arosemena, aquí en nuestros países. Es como ser, por ejemplo, Pasteur o Leeuwenhoek en materia de ciencia. Hay que estar al día de lo que pasó. El que no estudia y conoce su historia tiene la posibilidad de volver a cometer sus errores. Es la razón de estudiar la historia y poner en perspectiva a nuestros héroes y heroínas. Exacto. En todos los campos, no solamente en el campo de la política y del militar, sino en el campo de las letras, de las ciencias, de la cultura, del deporte, en fin. Presta la atención a esto. Oiga, rápidamente un vistazo al mundo para echar para acá, para nuestra patria doméstica. Vamos a la patria internacional. Oiga, ¿usted se ha fijado en el lío en que está el señor Trump? Bueno, el viernes hubo movimiento en la Casa Blanca. Una extremación a todo el aparato de comunicaciones ilegales del presidente Trump, sumido en una crisis a los 6 meses de su presidencia y con una caída bárbara en su índice de gestión. El presidente Trump designó un nuevo director de comunicaciones, Anthony Scaramucci. Le cuento de él un poquito. Este señor Scaramucci, fíjese que él estaba a favor del aborto, en contra de la posición del presidente Trump de no darle peso al cambio climático, estaba en contra de la posición de Trump con respecto a la inmigración ilegal y del islamismo. ¿Y sabe lo que hizo el fin de semana? Estaba borrando todos los tweets que escribió oponiéndose a lo que decía el señor Trump. Bueno, este señor que algunas veces fue demócrata, en el sentido de su apoyo a las tesis demócratas o liberales de los Estados Unidos, ahora es el hombre que debe rescatar al señor Trump del laberinto en que se encuentra metido con todos sus problemas. Y el señor secretario el vocero, Sean Spicer, fue sustituido por una más línea dura, Sarah Sanders, que es anti-media a morirse. De manera que hay cambios, incluso el presidente tuiteaba que él tiene la capacidad de perdonarse. Yo es la primera vez que veo que alguien puede hacerse autoperdón. Sí, él dijo que lo iba a hacer. Allá está así está los Estados Unidos y le echa la culpa de lo que está pasando al Partido Republicano que no ha sabido defenderlo en el Congreso de los Estados Unidos. Así están los Estados Unidos, mientras en Francia el presidente Macron comienza a perder rápidamente popularidad, peligroso para él. Peligroso para él. Peligroso porque es un joven político con una estructura recién inventada, que todavía no se ha arraigado, que pierda popularidad a ese nivel, a esa velocidad, es preocupante para él. Ya le contaremos cómo le va en este camino. También entra Venezuela en una semana crucial. Crucial porque el domingo 31 de julio, el domingo, ¿no? 30 de julio. El domingo 30, perdón. 31 es el lunes. El lunes. Sí. El domingo 30 de julio se va a desarrollar el referéndum, ¿cómo se llama? La escogencia de los para las constituyentes originarias. Y esto va a tensar las fuerzas políticas
en Venezuela, no hay la menor duda. Será una semana de confrontación. Le vamos a dar seguimiento para ustedes de lo que está ocurriendo en esa hermana ciudad. También la situación en Brasil sigue complicada. Ahora Lula está a la ofensiva tratando de explicar lo que ha pasado y ahí tendremos también noticias en el transcurso de esta semana. Acá en el plano nacional, quisiera aclarar algunas cosas. A mí me gusta mucho, Fernando, que la gente preste atención a lo que estamos diciendo, aunque tenga una posición diferente, porque de eso se trata la democracia. Si todos pensáramos iguales, sería un mundo muy aburrido, ¿no? Y yo pienso que usted tiene el derecho no solo a tener una opinión diferente a la mía, sino a tener una diametralmente opuesta. Porque al confrontarlas, al final quedamos usted con parte de mi conocimiento y yo con parte del suyo. Esa es la mejor forma de aprender. Tener los oídos abiertos a lo que uno habla y la mente con la capacidad de poder tener reflexiones. Es que a mí no me preocupa ninguna discrepancia que usted tenga con cuanto lo que le queremos nosotros informar aquí. Pero le voy a dar algunas informaciones. Una de nuestras oyentes hablaba que en España, producto de la legislación, se le estaban quitando las casas a la gente. Les voy a explicar qué fue lo que pasó en España. España, igual que en los Estados Unidos, los bancos comenzaron a dar hipotecas a gente que no tenía capacidad de pago. Eso es lo que se llamó las hipotecas basura. Y cuando el país entra en una recesión violenta y el desempleo llega a donde estaba, llegó hasta 30% en España, casi a 40% en las áreas juveniles. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? La gente no tenía capacidad de pago y los bancos le quitaban las casas. No era la ley de impuestos. Era la falta de capacidad de pago de la gente que recibió viviendas por una hipoteca en la cual ellas no podían pagar desde el principio. ¿Okay? Eso pasó en España. ¿Y el gobierno qué hizo de Rajoy? Lanza un rescate de los bancos, rescata a los bancos por miles de millones y deja a los dueños de casa sin protección. Eso pasó en los Estados Unidos igual. No fue el impuesto de bienes inmuebles. Fue la falta de capacidad financiera cuando se crea el desempleo. Entonces, cuando se crea esta crisis, lo que usted compró en $300,000, para darle un número, ya no valía 100,000, pero usted debía 300,000. O sea que si usted vendía, no le alcanzaba ni para pagar un tercio de lo que usted estaba hipotecado. Pero es que también, yo te lo digo el caso de España porque lo vi en un banco. Es decir, tú ibas a pedir un préstamo de una casa por 150,000 y te ibas con una hipoteca de 200,000 porque te metían en el carro, los muebles. Sí, es decir, fue una irresponsabilidad del sistema bancario. Eso no pasa en Panamá. En Panamá, el sistema financiero, nuestro bancario en particular, de ese sistema financiero, muy conservador, no juega así. A usted no le dan el 100% del financiamiento en nada. A usted le dan el financiamiento del 90 al 85% y bien hecho, y le estudian bien su capacidad de pago. Por eso que en la crisis del 2008, nosotros no entramos en esa crisis. Porque encima en Estados Unidos, el préstamo te lo daban en base al valor futuro de la casa. Sí, era un engaño. Era un engaño. En 2 semanas esta casa o en un mes va a valer 150. Haz la hipoteca por 150 a pesar de que la casa valía en ese momento 120. La basura fue un truco. Exacto. De los financistas para rehipotecar y mover miles de millones de dólares. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Volvió y salvó a los bancos y no a los dueños de casa. ¿Qué hizo el electorado? Votó por Trump, pero no era por los impuestos. No, votó por Obama en ese momento. Pero no, ahora Trump, porque el 2008, todo el rescate al final que inició con el señor Bush, continuó con Obama. Y la clase media asalariada de los Estados Unidos, cansado de Bush, de los Obama, entonces se decide por Trump. Eso es lo que pasó en España, para que no confundamos una cosa. Pero España y Estados Unidos, los dos. Eso no nos confundamos en una cosa con lo otro. Dos. Con respecto al oyente que habla de que sí, él cree que van a... Bueno, usted tiene derecho a creer eso. Pero yo le puedo decir que en este momento a nadie, en Panamá, por razones de impuestos, no le va a quitar la casa a nadie. Puede que usted no tenga la capacidad de pago de su casa, eso es otra cosa. Y no hay revalúo en este momento. O sea, esa es la realidad. No hay ninguna otra cosa que no sea... Yo me ajusto a las cosas que están pasando. Si eso le coincide o no con lo que piensa la diputada legisladora, la diputada Zulay Rodríguez, eso es otra cosa. Usted tiene el derecho de apoyarla a ella y ese es un derecho que yo no le critico a nadie. Lo que no tiene nadie el derecho
es a venderle cosas falsas a usted para que usted apoye una cosa que no existe. Ese es mi punto, nada más. Bien, veamos lo que está ocurriendo aquí en Panamá. Y le quiero hablar del caso de Odebrecht. Y fíjese la ventaja de ampararse en los principios siempre, siempre, que hemos dicho nosotros aquí en forma permanente, que todos los procesos judiciales deben tener la reserva del proceso. Es decir, nadie puede estar filtrando a los medios de comunicación nada sobre ningún proceso. ¿Por qué? Porque la Constitución panameña, en su artículo 22, y los procesos judiciales panameños, a través del Código Procesal Penal, establecen que uno de los principios o normas es que usted se le debe presumir su inocencia. Y en el caso del sistema procesal penal, le dice a los fiscales, a la policía y a las autoridades, a los operadores de la justicia, que ellos no pueden divulgar información en la que se le dé a usted un sentido de culpabilidad. Uf, buena hora, mangas verdes. Eso es un principio. Y nosotros estamos a favor de ese principio. Y en función de estar a favor de ese principio, nos hemos opuesto a la filtración de información con objetivos políticos. Porque eso no es un principio jurídico. Es la ventaja de manejarse sobre la base de principios. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Odebrecht? En el caso de Odebrecht yo le he expresado mi punto de vista sobre ello. Que son mis puntos de vista basados en ¿qué? En los estudios que yo he hecho, a diferencia de otras gente que emiten opiniones sin leer, yo me he leído totalmente el acuerdo y se lo he compartido con ustedes aquí, que firmó Odebrecht con la fiscalía, las fiscalías, porque son como 20 y tantas fiscalías brasileñas. En ese acuerdo, en el artículo 19 particularmente de ese acuerdo, se establece que no habrá cooperación internacional entre la fiscalía brasileña y otra fiscalía, en este caso panameña, a menos que se respeten las condiciones que la fiscalía brasileña le dieron a Odebrecht. Son principios establecidos allí. Y cuando se firme un acuerdo, y entiendo que la fiscalía panameña está a punto de firmar un acuerdo, ese acuerdo se basa en los principios sobre los que Odebrecht llegó al acuerdo en Brasil. En este caso Odebrecht, porque es Odebrecht, podría ser cualquier otra empresa si Panamá quiere de otra empresa. Y dentro de eso, entonces la fiscalía, a través de la ley, ¿cuáles son los mecanismos legales? Bueno, Panamá aprobó una ley en febrero del 17 de la delación premiada. Sí. Y Panamá es signataria de acuerdos de anticorrupción internacionales, entre ellas la Convención Anticorrupción de la OEA, en la que se establece la delación premiada como un mecanismo de lucha contra la corrupción y cuyo objetivo estratégico, de acuerdo a esa convención, es crear las condiciones para que ese sistema de corrupción no se vuelva a repetir. Más que poner a la gente presa, en realidad lo que le interesa es corregir. De paso, si se violó la ley, irán presos. Pero ese no es el objetivo fundamental. El objetivo es cómo nosotros luchamos realmente contra la corrupción. No es la corrupción tuya, pero la mía no. No, es la corrupción que debe ser para que haya una detención de ese proceso en cualquier tipo de gobierno. No importa el partido que lo diría. Entonces, en este principio, cuando la Procuraduría General de la Nación firme un acuerdo con Odebrecht, tendrá que ajustarse a lo que establece eso. Ese acuerdo de principio tiene que ser homologado por un juez aquí en Panamá. Y eso toma un tiempo. Esa homologación, cuando se homologa eso, entonces entra en vigencia el acuerdo y entra el proceso de cooperación de Odebrecht con la Fiscalía Panameña. Pero la Fiscalía Panameña, cuando recibe esa información, tiene que corroborar con sus investigaciones lo que allí se plantea. Aquellos que dijeron que se iban a publicar listas y listas, eso fue una invención. Eso es lo mismo que lo estoy diciendo cuando habla alguien de que hay impuestos. No, no porque usted diga una mentira, esa mentira es una verdad, y menos una verdad jurídica. La verdad jurídica es que el Ministerio Público tiene, después que reciba toda la información, que corroborar lo que se está diciendo allí
Y entonces cuando haga su investigación, que tomará 1, 2, 3 meses, el tiempo que sea necesario, entonces ella levantará los casos contra quien se resulte responsable de haber recibido sobornos para X razón que le haya dado Odebrecht. Ese es el proceso. ¿Tomará qué? 1, 2, 3, 4, el tiempo judicial que sea. No es el tiempo mediático. Porque hay gente que cuando firma el acuerdo quiere una lista. ¿Cuál lista? Hay investigaciones que la Procuraduría ha hecho por su cuenta. Formará parte de este gran conglomerado. Si no hay acuerdo, lo que no vamos a tener es la película completa, la información completa, para que el país pueda entender en el lapso que va a pasar entre este proceso que le estoy narrando y comience usted a ver los primeros resultados. Esa es la verdad. Así debieron manejarse todos los casos. Por eso nosotros nos opusimos a las detenciones preventivas, nos opusimos a la divulgación de parte de procesos, porque ese es un principio que debemos acatar, no solo en un caso, sino en todos los casos. Le voy a dar otro ejemplo de por qué uno cuando se maneja en los principios se maneja bien. Usted recuerda, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, se ha repetido como si fuera una verdad, una cosa que es falsa. Que Martinelli, la defensa de Martinelli pidió 20 millones, incrementó en 20 millones su oferta de fianza. Eso es totalmente falso. Lo que la defensa de Ricardo Martinelli hizo en ese proceso fue citar un ejemplo de cómo a través de la fianza se podía dar una fianza temporal, y uno de los casos que menciona es de una X persona en la que un monto de la fianza se llegó a ese. No fue que Ricardo Martinelli ofreció esa fianza. ¿Qué fue el resultado que usted tuvo aquí? El titular que decía, Ricardo Martinelli ofrece 20 millones y falla. Eso no fue lo que pasó. Por eso es que en materia judicial usted tiene que ser cuidadoso. Y nosotros le hemos exigido al Ministerio Público que sea cuidadoso en apego a la ley y a la Constitución. Lo que dijo el secretario de la Asamblea con respecto al caso de Odebrecht. De la Procuraduría. Perdón, de la Procuraduría. Es exactamente así. El problema es que en otros casos no se ha operado así y entonces queda la duda. Pero independientemente de la duda, y es por eso que el sistema judicial, cuando el operador de la justicia, que es la Fiscalía, comete un desliz en materia judicial, entonces es al juez que le toca meter al proceso en lo legal. Así es que opera el sistema. Y usted tiene que respetar el derecho constitucional de la presunción de inocencia y la reserva del sumario. Usted y los fiscales y los consejos de seguridad de cualquiera que sea el país que sea, y particularmente de este país. Esos son los principios básicos. Y nosotros nos vamos a enfrentar a eso dentro de pocos días. Y quizás es aquí, en este debate, donde Fernando y yo hemos discutido con ustedes siempre sobre la base de estos principios. Y no es porque estemos en contra de que la Procuraduría haga o no las investigaciones. Lo que estamos es a favor de que se hagan las investigaciones y se hagan bien en el marco de la ley, y el respeto a la Constitución y el respeto a los derechos humanos de aquel procesado, que debe ser manejado asumiendo su presunción de inocencia. Aquí yo escuché a un abogado decir que la presunción de inocencia era un invento de los abogados y que como un fiscal puede hacer una investigación presumiendo su inocencia. ¿Sabe por qué sí lo puede hacer? Se lo digo a Alvin Winner, si acaso se escapó de esa clase de su derecho. Porque en el proceso judicial, uno de los principios fundamentales de ese proceso es el proceso de contradicción. Es decir, si el fiscal supone que yo cometí un delito, en el proceso de contradicción, él tiene que asumir que yo no lo cometí también. Y él puede hacer perfectamente la investigación asumiendo y respetando mi presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de la teoría constitucional? Que él no puede salir públicamente y pensar y decir cosas o inuendos que me hagan ver a mí como culpable antes que él lo pruebe. Y por eso me opongo
a la detención preventiva, el exceso de detenciones preventivas que se hacen por parte de la Fiscalía a lo largo de nuestra historia judicial, que tiene a miles de panameños y panameñas presos, porque los fiscales se creen los dueños. No, no, sí, va preso. Y hay jóvenes presos por tonterías. Y allá aprenden entonces lo que no sabían antes de entrar a la cárcel. Entonces, esas son las realidades. Por eso que yo les digo a ustedes, manéjense con los principios, y los principios siempre le permitirán a usted manejarse con un nivel de objetividad en todos estos casos. Fíjese, hoy yo le reitero que el secretario, la versión que dio el secretario general de la Procuraduría General de la Nación con respecto al caso Odebrecht se ajusta perfectamente a la ley. Así es que es. Ahora, como esto no encaja contra los que ayer impulsaron esta ilegalidad, entonces quieren mantenerse en la ilegalidad, lo que tenemos que hacer es corregir las ilegalidades de ayer. ¿Y eso quién lo debe hacer? El juez, para que todos los procesos entren en la legalidad. ¿Ustedes recuerdan aquí, Fernando, cuando salió la auditoría esta de las cinco empresas que hizo el Contralor? Y ahora me encuentro que todavía una fiscalía sigue sobre la base de un documento que no tiene los preceptos técnicos y judiciales de una auditoría forense, haciendo investigaciones sobre compañías en violación. A pesar de que yo escuché a la Procuradora General de la Nación decir que ella mandaba esos expedientes hacia la Contraloría para ampliar eso, porque eso no era una auditoría forense. Todavía hay procesos que están siguiendo la Fiscalía. Yo todavía no entiendo esa contradicción. Pero eso es lo que hace que la gente tenga dudas. Pero esa duda que usted tiene, esa duda razonable que usted tiene, no le debe impedir ver la verdad judicial de lo que vamos a enfrentar. Y yo le exhorto a la Procuraduría General de la Nación a que actúe en todos los casos, en todos, como ha señalado el señor secretario general. Porque actuamos así, entonces devolvemos nuestra confianza. Bueno, es que, contrario sensi, tú ves al presidente lo que acaba de decir, que verán el final de todos estos procesos judiciales en una novela que podrán sintonizar viendo a Álvaro y a Castalia en la mañana, ya no dijo que, no me acuerdo a quién dijo en la tarde. Es decir, por un lado se trata de hablar de reservas de sumario y por el otro el presidente le mete más leña al fuego y mete más dudas al sistema, de que es un sistema manejable desde el Ejecutivo y que son investigaciones hechas, bueno, por los consejos de seguridad y por estas organizaciones tenebrosas y siniestras, que ya se sabe el final de la novela, como si el Estado de Derecho no existiese. Bueno, mire, yo escuché las palabras del presidente y me parecieron que el presidente en realidad intentó hacer un chiste. Pero hay cosas, señor presidente, que si yo lo hago como persona, pues quizás tenga menor impacto, pero que lo haga un presidente, primero para referir un chiste, usted tiene que tener gracia. No es cualquiera que dice un chiste y yo me río. Lo que provoca es ira. Sí. Un chiste mal dicho provoca rabia. O sea, alguien le tiene que decir, yo me imagino que habrá cualquier cantidad de manzanillos que le habrá dicho el presidente, qué bárbaro a la botada. Bueno, creo que el presidente se equivocó en la forma en cómo se dirigió. En primer lugar, la telenovela que él habla no la generaron los medios de comunicación. Ahora, que él está de ahora criticando a los medios de comunicación que recibieron esos informes es otra cosa. Pero por estos canales aquí, el presidente ha escuchado con precisión y con objetividad las cosas que nosotros hemos explicado, porque siempre las hemos hecho con la información exacta, con datos en la mano, sea a favor de él o sea en contra de él, porque así es el mundo. Nosotros no somos las relaciones públicas del presidente de la República. Y hablar de una telenovela que van a escuchar ustedes en determinados programas es una falta de respeto a la opinión pública, incluso hasta la propia fiscalía. Porque una telenovela es el hecho de actos ficticios. Yo no creo que haya una cosa más seria que a usted lo pongan preso. ¿Qué hay de telenovela? Ahí lo que hay es un drama. Entonces, con esas cosas no se juega. Esa es una de las primeras cosas
que debe hacer. Igual cuando usted hace una broma de comparar a la señora Merkel con Hitler, esas son comparaciones que a usted jamás se le ocurra hacer. Igual, nunca se le ocurra una broma con respecto al manejo de la justicia, y menos catalogando esto como si fuera una telenovela. Como si fuera, por ejemplo, Pablo Escobar el patrón del mal. No, nunca haga eso. Porque aquí estamos bregando con realidades, familias que han sido destruidas por información falsa. De eso estamos hablando. Y el odio contenido es una cosa muy seria. Entonces nosotros no podemos esperar del presidente ese tipo de acciones. Yo creo que él quería jugar una broma. Bueno, esa es una broma de mal gusto. Una payasada, más bien. Entonces quedó mal. Y el acto mismo lo desluce por querer introducir un elemento. Eso me recuerda cuando dijo el asunto de los estudiantes de la tecnológica, que quiso hacer una broma en términos del bajo costo, y lo que hizo fue irritar a los estudiantes. Porque una carrera en la tecnológica no cuesta $35 ni un six de cerveza anual. Te paga la matrícula muy baja, sí, pero el costo anual de mandar un muchacho a la escuela tecnológica, el transporte, la comida, libros, lo que sea, salud, ropa, zapatos, sí, la cerveza también. Pero decir que eso cuesta $35 es una tontería. Entonces, ¿a quién irritó? A todos los estudiantes. Váyase usted a la tecnológica, presidente. Usted es ingeniero. Una de las universidades más serias de este país, quizá la más seria, más organizada, con más recinto universitario, son estos muchachos. Igual que en la Facultad de Medicina. Vaya usted para que usted vea. Ahí se faja la gente estudiando, hombre. Entonces, esos chistes, hay que guardarlos para otras cosas. Yo vuelvo y reitero. La gente que tiene gracia para echar chistes está en Monagrillo. ¿Ah? Así que dejémonos esos chistes malos. Y quisiera terminar. Están en Monagrillo y no empecé. Empecé, hay poca gente que sepa ese chiste. Poca gente. Empecé, hay mucha gente trabajadora. Pero no chistosa. Pero usted quiere saber chistes y quiere graduarse de una escuela de chistes, de broma, vaya a Monagrillo. Le ponen toda clase de sobrenombre. Usted sale ahí riéndose. Entra bravo y sale reído. O sale deprimido por la cantidad de cosas que le van a decir. Le van a hacer críticas. Bien. El problema de seguridad, hay que prestarle atención. Fíjese lo que está pasando en Colón. 2 muertos este fin de semana. Y el robo se está intensificando por todas las áreas de playa, Arraiján, Chorrera, para mencionarle un tema que hay que prestarle atención a estas cosas. Y mañana le voy a hablar un poco sobre la situación política del país. Con todo lo que ha pasado en estos días, se está creando una nueva dinámica política. Y quiero hacerle un llamado al Tribunal Electoral. Ustedes están viendo el calor que tempranamente está tomando la campaña. Y los magistrados del Tribunal Electoral y los técnicos del Tribunal Electoral saben perfectamente bien las deficiencias técnicas que tiene las recién aprobadas reformas electorales, que tienen vacíos, y ya comenzó la propaganda electoral en todos los niveles. Y eso está prohibido. Pero como las prohibiciones están en el limbo, el Tribunal Electoral no tiene garra para eso. Entonces, el Tribunal Electoral debe impulsar, junto con la Asamblea Nacional, una reforma urgente a la reforma, para esclarecer todo este problema. Y hay gente haciendo campaña como candidatos presidenciales. De acuerdo a la legislación actual, eso no es posible, pero está pasando. Y cuando comiencen a llover lluvias de demandas, es más, toda esta propaganda con respecto a esto de que te van a quitar la casa es parte de la campaña electoral. Entonces nosotros tenemos que enseriarnos en esto, porque si la ley no está bien diseñada, esta campaña, por la cantidad de emociones que ya están guardadas en las partes, se va a convertir en una confrontación física. Mejor lo hacemos ahora, intelectual, reformamos lo que tenemos que reformar, y entonces dormimos tranquilos de aquí a fin de año, y cuando arranque la campaña en mayo del 18, ya tenemos las reglas del juego en las manos. De manera que ojalá todo esto que le estoy explicando del proceso judicial, ¿no?,
tome un camino Pero correcto. es que a la larga, y lo que tú dices, eso del viernes, ¿hasta qué punto se puede tomar como un acto político? Eso de Arreján. Bueno, todos los actos Con la del gobierno son directora del políticos. IFARU, que va a ser candidata y que fue candidata en Arreján, y Jorge González, que fue candidato y que va a ser candidato en Arreján, ahí los dos en primera línea. Yo creo que esto es un acto de gobierno de buscar una mejor colocación en la evaluación de las encuestas. ¿Va a ir reencuestas este fin de semana? Entiendo que sí, Hubo. entiendo que sí, acuérdese que la suspendieron por... Sí, porque eran bimestres y la última salió en abril. Estamos No, en mayo, ya pasó junio, mayo. debe ser julio. Ahora en julio. Que Sí. debe haber una en julio. Creo que eso es, los gobiernos tienen la flexibilidad de buscar mejores para ver cómo mejoran sus encuestas. Eso, a mí realmente esa parte, que lo que pasa es que cuando estamos en la oposición tenemos un discurso y cuando estamos en gobierno tenemos otra. Sí. Incluso partidariamente. Si la repartición me toca a mí, la cosa está bien, pero si no me toca a mí, está mal. Sí, sí. Eso es como las cúpulas. Las cúpulas están mal si tú no eres parte de la cúpula. Lo que tenemos que corregir es la forma de hacer política. Todo este clientelismo, todo esto ha surgido por la reducción de la formación política de los cuadros. Y entonces ya el debate no es sobre ideas, sino sobre quién da más televisores y quién insulta más y quién engaña más. Entonces, eso es lo que hemos logrado en los últimos 20 años. Entonces, tenemos que resolver sobre eso. Le llamo la atención al Tribunal Electoral. Urge que ustedes impulsen la revisión del Código Electoral para cerrar y no dejar a la reglamentación del Tribunal Electoral, que va a crear más suspicacias, sino a la legislación, que la legislación sea lo más nítida y clara posible, para que la regulación sea sobre cosas administrativas y no de principios. Se los adelanto porque esta campaña va a ser dura. Durísima.